Muy bien, buenas noches con todos, jóvenes y señoritas. Vamos a iniciar las clases el día de hoy correspondiente a la semana número 3. En el área de biomédicas, para la semana número 3 tenemos el tema de, vendría a ser la continuación de los movimientos que ya hemos trabajado la semana pasada. El día de hoy vamos a desarrollar el movimiento vertical de caída libre y en la segunda parte tenemos el movimiento parabólico de caída libre. Estos movimientos se caracteriza porque todos los cuerpos que están en movimiento se desplazan de un punto hacia otro, tienen o lo hacen con una sola aceleración llamada aceleración de la gravedad. Entonces aquí los cuerpos ya no tienen aceleraciones diferentes cuando están de bajada o de subida, ¿no? Todos los cuerpos o móviles que están en caída libre, sino que todos ellos van a subir o van a bajar con la misma aceleración. Entonces nosotros en el cuadernillo tenemos el formulario que vamos a emplear el día de hoy para la resolución de los ejercicios, pero vamos a realizar un pequeño gráfico en la cual vamos a analizar en qué consiste este movimiento vertical de caída libre. Todos los cuerpos que están de subida o de bajada, por ejemplo, si un cuerpo se lanza para arriba, si un cuerpo se lanza para arriba, por ejemplo, en el punto A, ahí tengo el cuerpo. Cuando se lanza, siempre lo hace con una velocidad inicial. Sí, esa velocidad inicial debe estar en el eje vertical. Entonces, este cuerpo, a medida que va subiendo, va disminuyendo de velocidad, ¿no? Por ejemplo, en el punto B tendrá una velocidad menor a la velocidad con la cual se ha lanzado. Llega al punto C. En el punto C la velocidad es igual a cero, ¿no? Es por eso que en este punto se le considera también como la velocidad que ha alcanzado, o en este punto se considera la altura máxima que ha alcanzado el cuerpo, ¿no? Entonces, la velocidad en este punto, en el punto C, va a ser igual a cero. ¿No? Significa que hasta ese momento el cuerpo alcanza una altura máxima, ¿no? Ahí va a alcanzar una altura máxima. Entonces tenemos acá una altura máxima. Entonces en ese punto la velocidad es cero. Cuando este cuerpo está de regreso, cada vez que va pasando por los puntos donde ha pasado cuando estaba de subida, va alcanzando y va logrando las mismas velocidades, ¿no? Cuando el cuerpo está de bajada, la velocidad va a ir aumentando hasta llegar al punto de donde se ha lanzado. A esa misma línea referencial, la velocidad del cuerpo coincide con la velocidad con la cual se ha lanzado, ¿no? Va a tener la misma velocidad inicial en este punto llamado como punto E. Muy bien. El tiempo que va a emplear en subir desde el punto de lanzamiento hasta el punto más alto se le denomina como tiempo de subida, ¿no? Que está tiempo de subida. Y el tiempo que va a emplear en poder bajar desde el punto más alto hasta el punto donde se ha lanzado, tiempo de bajada, ¿no? Aquí tengo el tiempo de bajada. Estos dos tiempos son iguales, ¿no es cierto? Debido a que lo hace con la misma velocidad cuando sube, pasando por diferentes puntos, y cuando baja también lo hace con la misma velocidad. Es por eso que el tiempo de subida es igual al tiempo de bajada. Si nosotros sumamos el tiempo de subida más el tiempo de bajada, vendría a ser un tiempo llamado como tiempo de vuelo. ¿Sí? El tiempo de vuelo se refiere a la suma de los dos tiempos, subida más bajada. Pero este tiempo tiene una formulita, ¿no? Vamos a agregarle aquí este costadito. Tiene una formulita. El tiempo de vuelo únicamente depende de la velocidad, ¿no? De la velocidad de lanzamiento.
tiempo de vuelo es igual al doble de la velocidad inicial dividido entre la gravedad. La altura máxima que alcanza el cuerpo, ¿no?, hasta el instante en que la velocidad es cero, esa altura máxima es igual a la velocidad inicial con la cual se ha lanzado, elevamos al cuadrado, sobre 2 veces gravedad. Estas son las dos formulitas que estamos agregando en el movimiento vertical de caída libre, debido a que todas las fórmulas o las ecuaciones que vamos a emplear el día de hoy son las mismas que ya hemos empleado en la clase anterior. Por ejemplo, esta formulita donde dice velocidad final es igual a la velocidad inicial más menos gravedad por el tiempo, es una fórmula que ya se ha trabajado en la clase anterior. ¿Dónde está la diferencia? Como les indicaba al inicio, en este punto donde en lugar de una aceleración lineal vamos a trabajar con la gravedad, y el dato de la gravedad es un valor muy conocido, ¿no? Para casos de resolución de ejercicios preuniversitarios, esta gravedad vamos a trabajar con el valor de 10 metros por segundo al cuadrado. Ese es el valor que vamos a emplear, ¿no? La segunda formulita, velocidad final al cuadrado es igual a la velocidad inicial al cuadrado más menos 2 veces gravedad por la altura. Entonces acá intervienen las dos velocidades y aparte la altura que va a bajar o va a subir. Entonces son las mismas fórmulas que se tiene aquí para poder calcular ya sea la distancia o la altura que se va a desplazar en bajar o en subir, o la altura que recorre en el enésimo segundo también, ¿no? ¿En qué casos usamos el signo positivo y en qué casos el signo negativo? Más se va a emplear cuando el cuerpo esté de bajada, ¿no? Quiere decir que esté en el mismo sentido de la aceleración de la gravedad. Y menos cuando está el cuerpo de subida, quiere decir que está yendo en contra de la aceleración de la gravedad. Aparte de ello, vamos a también ver algunos términos que aparecen en el problema, las cuales también nos indican, por ejemplo, los datos que vienen en las fórmulas, ¿no? Dice, el cuerpo es dejado caer, dice, ¿no? Dejado caer. Este término dejado caer o soltado, abandonado, significa que la velocidad inicial del cuerpo va a ser cero, ¿no? Esa va a ser su velocidad inicial. Pero si nos dice por ahí, ya, si llega al punto más alto, dice, ¿no? Sabemos que en el punto más alto la velocidad va a ser cero, ¿no? Entonces hay que tener en cuenta esos términos para poder considerar también el signo en la fórmula correspondiente. ¿Qué más nos faltaría aquí? Tiempo de vuelo, altura máxima y las fórmulas o las ecuaciones correspondientes. Pasamos a desarrollar los ejercicios, ¿sí? Vamos a hacer una captura. A ver, aquí tenemos el primer ejercicio. Un estudiante lanza una pelota tal como se muestra. Dice, si ésta impacta en el piso con una rapidez de 30 metros por segundo, calcula la altura h. Entonces tenemos una gráfica en el problema. Vamos a separar esta grafiquita y una personita acá, mira, que está al borde de, ¿no?, de un punto que parece un acantilado, ¿no? Entonces, de ahí dice que lanza para arriba. Ahí en el mismo gráfico ya me da la velocidad de lanzamiento. Quiere decir que este objeto o este cuerpo o esta pelota al ser lanzado va a tener que subir para arriba, ¿no? Sube para arriba. Te va a subir para arriba. Al llegar al punto más alto, esta va a retornar, impactando en el piso, ¿no? Impacta en el piso. Y cuando impacta dice que lo hace con una velocidad de 30 metros por segundo. Claro, el punto de lanzamiento, cuando este se lanza,
Al tener esa velocidad de 30 metros por segundo, y acá no, una velocidad de 10 metros por segundo, esta sube y llega al punto más alto en donde la velocidad es cero y nuevamente está de regreso, ¿no? Cuando esta regresa justos por el nivel de lanzamiento, por este nivel de lanzamiento, en este punto adopta la misma velocidad de 10 metros por segundo, ¿no? Esa misma velocidad. Entonces, como este sigue bajando, es por eso que la velocidad en el punto cuando este impacta en el suelo, la velocidad es de 30 metros por segundo. Muy bien, queremos calcular la altura que se ubica por debajo del punto de lanzamiento hasta que impacta. Esa alturita la vamos a calcular con la siguiente fórmula. Velocidad final al cuadrado es igual a la velocidad inicial al cuadrado, más, porque el cuerpo está de bajada, ¿no? Más, desaparece este mouse. Más no sé qué le ha sucedido a mi pulmoncito digital que se está desorientando. Más 2 veces gravedad por la altura, ¿no? Reemplazamos valores. Velocidad final 30 al cuadrado es igual a la velocidad inicial 10 al cuadrado más 2 veces por la gravedad por la altura h. Hay que recordar que cuando el cuerpo o el objeto al momento de ser lanzado bien para arriba o bien para abajo, que en este caso es para arriba, ¿no? Cuando este se lanza es para arriba, por lo tanto vamos a emplear el signo negativo acá, ¿no? Empleamos el signo negativo. Aquí es negativo. Entonces, vamos a... Ya está. Entonces, continuamos. 30 al cuadrado, 900, igual. 10 al cuadrado sería 100, menos 20h. De aquí despejamos h. H será 900 menos 100, 800 entre 20 que pasa a dividir, ¿no? Entonces de aquí h me va a salirme 40 metros. Ahí está, ¿no? Entonces esa vendría a ser la altura h, 40 metros, alternativa correcta. La alternativa A sería, ¿no? La alternativa A. Pasamos al siguiente ejercicio. Ya lo he borrado. Pasamos al siguiente ejercicio. Vamos a... Siguiente ejercicio número 3. Número 2 sería, ¿no?
Segundo ejercicio. Desde la cima de un acantilado de 105 metros de altura se lanza verticalmente hacia abajo una piedra con una rapidez de 20 metros por segundo. Entonces me está diciendo desde la cima de un acantilado, ¿no? Por decir, este es el acantilado. Desaparece, no. Entonces calculamos desde qué altura se está lanzándose, ¿no? Desde la cima de un acantilado de 105 metros, allá me da la altura, ¿no? Se lanza verticalmente hacia abajo con una velocidad de 20 metros por segundo. Entonces la velocidad del lanzamiento es 20 metros por... Hay el tiempo para que la piedra llegue al mar, dice, ¿no? Si ya me da esta altura, 105 metros. Calculamos entonces el tiempo que va a demorar en caer a la base del acantilado o al mar, ¿no? Como indica. A ver. Tengo el dato de altura, tengo el dato de la velocidad inicial. Vamos a emplear esta formulita de aquí. Altura h es igual a la velocidad inicial por el tiempo. El cuerpo está de bajada más 1/2 de la gravedad por el tiempo al cuadrado. La altura vale 105 metros. La velocidad inicial ya nos da como dato. (105) 20 por el tiempo t. La mitad de la gravedad sería 5, ¿no? Por t al cuadrado. Dividimos entre 5 a toda la ecuación, sería 21. Aquí sería 4t y aquí t al cuadrado. Ordenamos, sería t al cuadrado, es t al cuadrado más 4t menos 21. Estamos acomodando y dándole la forma de una ecuación de segundo grado. Entonces, de aquí vamos a, por paréntesis o aspa simple, encontramos el valor de tiempo, ¿no? Porque es lo que nos está pidiendo. En el primer paréntesis vamos a colocar el primer signo que está en la ecuación, ¿no? En t al cuadrado más 4t menos 21. El primer signo es positivo, el segundo signo, este de acá es positivo. Entonces en el primer paréntesis va ese signo, ¿no? Más. En el segundo del producto de los dos va, ¿no? Entonces ahí tengo los dos tiempos. Para poder encontrar uno de estos tiempos tenemos que considerar el valor positivo que nos va a salir aquí, ¿no? Este tiempo t es menos. Dos numeritos que multiplicados me dé 21 y sumados me dé 4. 7 y 3 sería. 7 y 3, ¿no? Más 7 por menos 3, menos 21. Más 7, menos 3, más 4. Entonces el tiempo es de 3 segundos. Tiempo 3 segundos. Siguiente, número 3. Número 3. Recortamos en el problema número 3. Se sabe que un cuerpo al caer libremente recorre 45 metros en el último segundo. Dice. Determine la altura de la que cae el cuerpo. Mira, al inicio hemos explicado que las fórmulas que vamos a emplear o estamos empleando son las mismas que se ha empleado en movimiento rectilíneo uniformemente variado. En caída libre también empleamos las mismas fórmulas, también empleamos los números de Galileo, ¿no? Ustedes recuerdan que los números de Galileo son números impares. Números impares. Para un movimiento vertical de caída libre,
los números de Galileo también funcionan, ¿no? Por ejemplo, yo voy a colocar aquí, este sería el inicio, porque este dice, se deja caer, dice, ¿no? Esa es la condición de los números de Galileo también, que la velocidad inicial del cuerpo debe ser igual a cero, ¿sí? Debe ser igual a cero. Entonces vamos marcando, este sería el primer espacio, segundo espacio, tercer espacio, ¿no? Cuarto espacio, quinto espacio, no sabemos en qué número de segundo, ¿no? Solo dice que en el último segundo, por decir, este es el último segundo, recorre 45 metros. Dice, ¿no? En este último tramo recorre 45 metros. Entonces vamos a ubicar los números impares. Por ejemplo, acá tengo 40. En este último segundo, no sé qué segundo es, ¿no? Le voy a colocar enésimo segundo. ¿Cuánto recorre? 45 metros, dice, ¿no? 45 metros. Determina la altura de la que cae el cuerpo, dice. Vamos a averiguar. Ustedes saben que los números de Galileo están acompañados de una constante, ¿no? Por ejemplo, la primera constante es K, la segunda es 3K, la tercera es 5K, 7K, 8K, 9, ahí estoy haciendo mal acá, 5, 3, 5, 7, 9, 11K tenía que estar aquí, ¿no? 9K, 11K, 13K, ¿no? Entonces vamos a averiguar en la primera constante, en el primer tramo. Para esta primera constante, sabiendo que la velocidad inicial del cuerpo es cero, entonces va a ser igual a 1/2 de la gravedad. A 1/2 de la gravedad por el tiempo al cuadrado, ¿no? A es igual a 5 y el tiempo en el primer tramo es de 1 segundo. Eso sabemos, ¿no? Primer segundo, segundo segundo, tercer segundo, cuarto segundo, etc. ¿Cuánto vale esa constante K? Esa constante K vale 5 metros. Muy bien, ahora me voy a 45 y vamos a averiguar si la constante K es 40, si la constante K es 5, a ver, 45 es igual, no sé en qué número de segundo, no sé en qué número de segundo, lo vamos a colocar, a ver aquí, X, ya, X por la constante que vale 5, ¿no? 45 entre 5, X vale 9. Ahí está en el número 9, mira. Aquí está en el número 9. Aquí está. En el número 9K, en el espacio 9K, ahí es que este cuerpo recorre 40 y ese sería su último segundo, ¿no? Entonces, sabiendo que ese es el último segundo, entonces, a ver, hasta el cuarto está bien. Vamos a borrar esto de acá. Borramos este. Entonces, aquí recorre 45 metros y es en el quinto segundo, ¿no? Entonces dice, determina de qué altura se deja caer. Voy a contar todas las constantes K. A ver, primer K, vamos a ver desde qué altura. K más 3K más 5K más 7K más 9K. Sumamos 9 más 7, 16, más 5, 21, más 3, 24, más K sería 25, ¿no? Entonces H altura, 4, 9, 18, 25K, está bien. Es 25K. Como K vale 5, entonces la altura de la que se deja caer este cuerpo es de 125 metros. La alternativa correcta para el ejercicio número 3 va a ser la alternativa B. Siguiente número. A ver, vamos a ver. No sé.
3, 4 sería, ¿no? Número 4. La ecuación de movimiento de un proyectil lanzado verticalmente desde el punto A cercano a la Tierra está dado por, dice, ¿no? Hay una ecuación que nos da y paréntesis t es igual a menos 10 más 40t menos 5t al cuadrado. Tanto para el movimiento rectilíneo uniformemente variado como para el movimiento, en este caso, caída libre, nos puede dar una ecuación para el movimiento, ¿no? Por ejemplo, como en caída libre los cuerpos se trasladan en el eje vertical, tanto de subida como de bajada, entonces la ecuación va a estar dada en función del eje Y, ¿no? Y es igual, dice, ¿no? A menos 10 más 40 por el tiempo t menos 5 por el t al cuadrado, dice, ¿no? Por t al cuadrado. Esa es la ecuación que nos da. Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer con esta ecuación? Vamos a comparar con una ecuación que corresponda a este mismo movimiento, pero la ecuación esta de acá, ¿no? Ecuación de posición, así se le denomina, ¿no? Posición final para un cuerpo que está en caída libre es igual a la posición inicial más la velocidad inicial por el tiempo más un medio de la gravedad por el tiempo al cuadrado. Esa viene a ser la ecuación de movimiento para posición, ¿no? Para poder ubicar en qué posición se encuentra el cuerpo después de un cierto tiempo y cuál era su posición inicial, ¿no? No siempre la posición inicial es 0, ¿no? Entonces, comparando estas dos ecuaciones, obtenemos los siguientes datos. Por ejemplo, este primer dato que es de menos 10 corresponde a la posición inicial. El 40 corresponde a la velocidad inicial. Y este 5 viene a ser la mitad de la gravedad y el menos es porque el cuerpo está de subida, ¿no es cierto? El cuerpo está de subida. Entonces ya sé que la posición inicial es de menos 10. ¿Qué quiere decir? Que este cuerpo no inicia su movimiento en la posición 0, sino inicia su posición en el punto menos 10, menos 10 metros. La velocidad inicial para este cuerpo es de 40 metros por segundo, ¿no? Ya tengo su velocidad inicial, ¿sí? Entonces voy a calcular su tiempo de vuelo para saber qué altura alcanza, ¿no? Si al cabo de ese tiempo alcanza su altura máxima. Vamos a calcular el tiempo de vuelo. Sabemos que para hallar el tiempo de vuelo únicamente se necesita la velocidad inicial. ¿Cuántas veces dice que es 40 metros por segundo? Sobre la gravedad. Este tiempo de vuelo me va a salir 8 segundos, ¿no? 2 por 40, 80, entre 10, 8 segundos. Ya tengo el tiempo de vuelo 8 segundos. Quiere decir que el tiempo de subida va a ser 4. Y observamos qué altura máxima alcanza en ese tiempo, ¿no? Altura máxima sería velocidad inicial al cuadrado sobre 2 veces gravedad. ¿Cuánto es esa altura máxima? A ver, 16.600 entre 20 sería 80. La altura máxima que alcanza este cuerpo, y ya no puede subir más, es de 80 metros, ¿sí? 80 metros. Pero, ¿qué nos dice en el problema? ¿Cuál es la altura alcanzada con el proyectil con respecto al nivel de referencia, ¿no? Mira, el nivel de referencia está en el punto, en el plano X, Y. O sea, con respecto a este nivel de referencia, ¿hasta qué altura? ¿Cuál es su posición final, en otras palabras? Esa posición final es 80 metros, ¿no? O sea, este cuerpo sube como máximo 80 metros. Pero este cuerpo no ha iniciado su movimiento en la posición 0,0, sino inicia su movimiento en la posición menos 10. Quiere decir que el menos 10, de acuerdo al plano cartesiano,
está, por ejemplo, por aquí abajo, ¿no? Ahí está menos 10, pero sube hasta una altura de 80 metros. Entonces, la pregunta es, ¿cuál es su posición final? Entonces, la posición final no es 80 metros, ¿no? La posición final va a ser 70 metros. 70 metros. Entre 70 y menos 10, efectivamente hay una altura de 80 metros. Entonces, en este problema número 4, la respuesta correcta es la alternativa A, 70 metros. Pasamos a la siguiente, número 5. Número 5. En el instante mostrado, se suelta la pelota e impacta con el patín de modo que presenta la misma rapidez que él, dice, ¿no? Calcule X. Entonces, en la gráfica tenemos a los dos cuerpos que van a estar en movimiento simultáneo, de la cual hay una pelota, claro, una pelota que se suelta, dice, ¿no? La pelota va a tener caída libre. Caída libre. Este tiene que recorrer los 16 metros que está de acuerdo a la gráfica. Y la patineta que está aquí tiene un MRU, dice, ¿no? Quiere decir que esta velocidad es constante, ¿no? Y esta patineta, hasta el punto de encuentro con la pelota, va a recorrer una distancia horizontal, llamada distancia D. Entonces, para poder averiguar cuánto vale X, tengo que determinar esa distancia D, ¿no es cierto? Una vez que yo obtenga esta distancia D, a través de Pitágoras, método de Pitágoras o teorema de Pitágoras, voy a poder obtener cuánto vale X. Para lo cual, cada distancia, por ejemplo, la patineta que se va a desplazar una distancia D con un movimiento rectilíneo uniforme, la pelota de igual manera se va a desplazar estos 16 metros de altura en caída libre. Ambos tienen el mismo tiempo, ¿no? Ambos tienen el mismo tiempo. Entonces, ¿qué quiere decir? Que la patineta empleará un tiempo T hasta el encuentro y la pelota también un tiempo T. Ese tiempo es el dato que van a compartir estos dos movimientos, ¿no? Entonces, vamos a calcular esa distancia D, pero para poder calcular la distancia D necesito averiguar la velocidad B, ¿no? ¿Cuánto es la velocidad B? Entonces vamos a calcular primeramente el tiempo. Calculamos el tiempo. Primero vamos a calcular el tiempo. Ese tiempo la vamos a calcular con la pelota, ¿no? Entonces, para la pelota tenemos altura es igual a 5 por el tiempo elevado al cuadrado. ¿Por qué he colocado la fórmula reducida? Porque sabemos que la altura es igual a la velocidad inicial por el tiempo más un medio de la aceleración de la gravedad por el tiempo al cuadrado. Si la pelota es dejado o es soltado, la velocidad inicial va a ser 0. Por lo tanto, ya no se considera esa primera parte en la fórmula. Tengo la altura 16 igual a 5 por el tiempo elevado al cuadrado. De aquí el tiempo me va a salir 16 entre 5 sería 3,2, ¿no? Sí, 3,2. 16 entre 5. Raíz cuadrada de 16 sí tiene, ¿no? 16, 4 sería. 4 por raíz cuadrada de 1/5. Ese es el tiempo, ¿no? Ahora calculamos segundo la distancia D, ¿no? Para la patineta o por el patín. La distancia D, aún todavía tengo el tiempo, me faltaría la velocidad. O me da la velocidad acá. Vamos a ver. Allá, presenta la misma rapidez, dice, ¿no? Cuando la pelota está en caída libre y impacta con el patín, dice que este presenta la misma rapidez. Entonces, para la misma pelota vamos a calcular la velocidad final.
Velocidad final es igual a la velocidad inicial más gravedad por el tiempo. La velocidad final V es igual a 0, igual a 10 por el tiempo, 4 raíz cuadrada de 1 sobre 5. ¿Cuánto sale esta velocidad? 40 raíz cuadrada de 1 sobre 5. Ya tengo la velocidad. Esa misma velocidad es la que va a emplear también el patín, ¿no? Entonces sería velocidad por el tiempo. Ahora sí estaríamos calculando la distancia horizontal. 40 raíz cuadrada de 1 sobre 5 por el tiempo que también es 4 raíz cuadrada de 1 sobre 5. ¿Cuánto sale esta distancia? Raíz cuadrada de un quinto por raíz cuadrada de un quinto es un quinto nada más. 40 por 4, 160. 160 entre 5, 32 metros. 32 metros, ¿no? Entonces ya tengo. Así por último calculamos. En la tercera parte vamos a calcular x, ¿no? Calcule x. X será igual a raíz cuadrada de 32 al cuadrado más 16 al cuadrado. Y esto me va a salirme 16 raíz cuadrada de 5. Raíz cuadrada de 5. 16 raíz cuadrada de 5. 16 raíz cuadrada de 5 metros. Siguiente, número 6. Desde la superficie terrestre, una partícula es lanzada verticalmente hacia arriba con una rapidez de 10 raíz cuadrada de 3 metros por segundo. ¿Cuál será su rapidez? Dice, ¿no? Cuando la partícula haya alcanzado la cuarta parte de su altura máxima. Entonces, ¿con qué velocidad? Dice, ¿no? ¿O qué velocidad va a tener cuando éste alcanza la cuarta parte de su altura máxima? Vamos a calcular primero la altura máxima, ¿sí? Calculamos la altura máxima. Para poder hallar la altura máxima, solo necesitamos el dato de la velocidad inicial, ¿cierto? Velocidad inicial 10 raíz cuadrada de 3, elevamos al cuadrado. 10 raíz cuadrada de 3 elevamos al cuadrado sobre 2 veces gravedad, ¿no? 2 por 10. Vamos a calcular esa altura máxima. Este será igual muy bien. 10 al cuadrado 100 por 3, 300 sería, ¿no? Sobre 20, 15 metros. Esa es la altura máxima que alcanza este móvil, ¿no? 15 metros. Ahora la cuarta parte sería 15 sobre 4. 15 sobre 4. Entonces, ¿cuál será su rapidez cuando la partícula haya alcanzado la cuarta parte de su altura máxima? Dice. Vamos a emplear esta formulita de acá. Velocidad final al cuadrado es igual a la velocidad inicial al cuadrado. Como el cuerpo está de subida, entonces va a ser menos acá, ¿no? Menos 2 veces gravedad por la altura, pero no es cualquier altura, sino es la altura máxima, pero la cuarta parte, ¿no? La máxima altura, pero la cuarta parte. Velocidad final al cuadrado es igual a inicial es 10 raíz cuadrada de 3 elevamos al cuadrado menos 2 veces gravedad 10 por 15 entre 4. 10 al cuadrado sería 100 por 3, 300 sería aquí, ¿no? 300 menos 2 por 10, 20 por 15, 300 entre 4 sería 75.
Entonces la velocidad final al cuadrado va a ser igual a 300 menos 75, 225, ¿no? Y esta velocidad nos sale 15 metros por segundo. 15 metros por segundo. Alternativa correcta en la número 6 es la alternativa B. Pasamos a la número 7. Número 7, vamos a hacer un recorte. Dice, desde un globo aerostático que desciende con una rapidez constante de 5 metros por segundo, se lanza una esfera verticalmente hacia arriba con una rapidez de 15 metros por segundo. Si la esfera demora 4 segundos en llegar al piso, calcule la altura h desde la que se lanzó, dice, ¿no? Calcule la altura h desde que se lanzó la esfera. Pero vamos a recortar la misma grafiquita aquí. Entonces, desde este globo aerostático se lanza para arriba, ¿no? El globo aerostático está o tiene una velocidad, ¿no? Que es 5 metros por desciende. Y se quiere decir que el globo aerostático está de bajada, ¿no? Está de bajada el globo aerostático. Su velocidad dice que es de 5 metros por segundo. Se lanza un cuerpo, dice, ¿no? Con una velocidad, mira, se lanza para arriba con una velocidad de 15 metros por segundo. Este cuerpo, al ser lanzado con una velocidad, va a subir una cierta altura y recién va a estar de bajada, ¿no? Entonces la pregunta es desde qué altura se lanza este globo. Para ello vamos a emplear la formulita donde dice h es igual a la velocidad inicial por el tiempo menos 1/2 de la gravedad por el tiempo al cuadrado. La altura h es la que queremos calcular, ¿no es cierto? Esa altura h va a ser igual a la velocidad inicial. Esa velocidad inicial de lanzamiento no solamente le corresponde al cuerpo que se está lanzándose desde un globo que está en movimiento, sino esa velocidad va a ser una velocidad que resulta de la velocidad de ambos. Ambos están en sentidos contrarios. El globo está bajando con una velocidad de 5 metros por segundo y el cuerpo es lanzado para arriba con una velocidad de 15 metros por segundo. Entonces, dentro de la velocidad inicial vamos a restar estas dos velocidades, ¿no? Si ambos estuviesen en el mismo sentido, entonces estaríamos sumando las velocidades, ¿no? Estaríamos sumando las velocidades. Hay que ver el sentido de las velocidades. Si las velocidades tienen el mismo sentido o las velocidades tienen sentidos diferentes, ¿no? Bien, entonces la altura desde la cual se ha lanzado es de 40. ¿Por qué nos sale menos 40? Porque esta altura viene a ser, esta altura se ubica por debajo del punto desde la que se está lanzándose. Por eso es que nos sale menos 40, ¿no? Entonces, la respuesta sería 40 metros, alternativa D. Alternativa E. Vamos al siguiente ejercicio, número... Creo que ya lo he borrado, sí lo he borrado acá. Pasamos al siguiente. Siguiente, número 8. Que vendría a ser el último ejercicio de este primer movimiento, ¿no? Dice, dos cuerpos P y Q son colocados en la misma vertical, dice, ¿no? Como muestra la figura. P es lanzado para arriba con una rapidez de 60 metros por segundo y en el mismo instante Q se deja caer. Dice, ¿desde qué altura X se tendrá que dejar caer a Q para que ambos se encuentren en la máxima altura recorrida? ¿Por quién? Por P, dice, ¿no? Bueno, tenemos nuestra grafiquita. Alternativas.
Muy bien, entonces vamos a analizar cuáles son las condiciones del problema, ¿no? Me pide determinar la distancia X, ¿no? ¿Desde qué distancia o desde qué altura se deja caer el cuerpo Q cuando dice P alcanza la altura máxima? ¿No? O para que ambos se encuentren en la máxima altura recorrida por P. Entonces, por decir P alcanza su altura máxima en ese punto. Quiere decir que P hasta ese instante alcanza su altura máxima, ¿no? Hasta ese instante. ¿Con qué velocidad se lanza P? Con una velocidad de 60 metros por segundo, ¿no? Justo se impacta con Q, dice, ¿no? Entonces Q también está de bajada y justo impactan en ese punto. Entonces vamos a encontrar cuál es la altura máxima alcanzada por el cuerpo P. Solo se requiere la velocidad 60 por 60, o es lo mismo que 60 al cuadrado, entre 2 veces gravedad. Esa altura máxima va a ser 180 metros, ¿no? Entonces, esa altura máxima que alcanza P es de 180 metros. ¿Ahora qué altura baja Q? Vamos a averiguar qué altura baja el cuerpo Q. Entonces, la altura que baja el cuerpo Q, como este soltado, ¿no? Como es dejado caer, entonces la velocidad inicial es 0. Por lo tanto, la altura h que va a bajar va a ser igual a 5 por t elevado al cuadrado. ¿Tiempo t nos dan o no nos dan el tiempo t? No nos dan el tiempo t. Entonces vamos a averiguar antes el tiempo t. El tiempo t, vamos a ver. El tiempo de subida vendría a ser para el cuerpo P, ¿no? Entonces acá vamos a calcular el tiempo de subida para el cuerpo P. Tiempo de subida. Entonces el tiempo de subida para el cuerpo P va a ser igual a la velocidad inicial sobre la gravedad, sería, ¿no? Tiempo de subida. 60 entre 10. ¿Cuánto va a ser este tiempo de subida? 10 segundos. 6 segundos, ¿no? El tiempo que va a demorar en subir la altura máxima del cuerpo P va a ser 6 segundos. En ese mismo tiempo, ahora vamos a averiguar qué altura baja el cuerpo Q, ¿no? Ahora sí. Altura es igual a 5 por el tiempo, que vale 6. Elevamos al cuadrado. Y esta altura que va a bajar, mira, el cuerpo Q, también es 180, ¿no? Entonces, si la altura que baja el cuerpo Q es de 180 metros y la altura máxima que sube el cuerpo P también es de 180 metros, ¿cuánto vale X? X vale 360, ¿no? Porque estamos sumando esas dos distancias, la altura que baja el cuerpo Q y la altura máxima que sube el cuerpo P. Muy bien, ahora sí pasamos al siguiente movimiento, que vendría a ser el movimiento parabólico de caída libre. Movimiento parabólico de caída libre. Todo cuerpo, cuando es lanzado desde un punto, mira, acá ya no es lanzado en forma vertical, ¿no? No es que un cuerpo se lanza para arriba y este en algún momento retorna, ¿no? Sino que todo cuerpo tiene una trayectoria parabólica cuando se lanza, mira, con una inclinación con respecto al eje horizontal. O sea, todos los cuerpos, cuando tienen este tipo de movimiento, tienen esa característica, ¿no? Por ejemplo, un cuerpo puede ser un proyectil, una pelota, se lanza con una cierta velocidad, con un ángulo de inclinación. Este tiene un movimiento parabólico, va a tener esa trayectoria. Entonces, en la gráfica nosotros observamos aquí que contiene los siguientes datos, ¿no? Por ejemplo, este cuerpo que es lanzado con una velocidad inicial
con un ángulo de inclinación, esta velocidad se tiene que descomponer tanto en el eje vertical como en el eje horizontal. A medida que el cuerpo va subiendo, la velocidad en el eje Y llega a cero, ¿no? Sabemos que en caída libre la velocidad en el eje Y se convierte en cero en el punto más alto. Quiere decir que en ese punto más alto es porque ha alcanzado una altura máxima, ¿no? Pero la velocidad en el eje horizontal, en el eje X, esa velocidad no se hace cero. Como está en el eje X, quiere decir que en el eje X, un cuerpo que tiene movimiento parabólico experimenta, dice, un movimiento rectilíneo uniforme. Es por eso que aquí, ¿qué dice en este formulario? Movimiento parabólico es igual al movimiento horizontal, que es MRU, más el movimiento vertical, que es caída libre. O sea, un movimiento parabólico se compone de estos dos movimientos. En el eje X se va a darse MRU y en el eje Y se va a darse caída libre. Entonces, en cada eje se tiene que analizar de manera independiente, ¿no? Hay un dato que ellos comparten, hay un dato que estos dos movimientos comparten, viene a ser el tiempo. ¿Sí? El tiempo. El tiempo, hablando de tiempo, el tiempo que va a demorar este cuerpo en subir y luego en bajar, teniendo en cuenta que su trayectoria es una parábola, ese tiempo de subida más bajada también es el tiempo de vuelo. Se considera también como un tiempo de vuelo. ¿Tiene su altura máxima? También tiene su altura máxima, ¿no? Entonces, les decía de que en el eje X, teniendo el movimiento rectilíneo uniforme, sabemos que en el uniforme la velocidad es constante, ¿no? Es por eso que en el punto más alto, este cuerpo sigue teniendo velocidad, pero solo en el eje X, que es constante. Cuando este cuerpo está de bajada, la velocidad en X no cambia, sigue teniendo la misma velocidad. Aquí está, ¿no? Por ejemplo, acá tengo la descomposición de la velocidad, ¿no? En el eje X la velocidad va a ser velocidad inicial por coseno de θ, ¿no? Porque ahí está el ángulo. Por lo tanto, la distancia X que recorre el cuerpo en un cierto tiempo va a ser igual a esa velocidad, que es b sub 0 por coseno de θ por el tiempo de vuelo, ¿no? Consideramos para el eje vertical. En el eje vertical la velocidad se va a descomponer igualando a la velocidad inicial del lanzamiento por seno del ángulo θ. Y las fórmulas que vamos a emplear van a ser las mismas también, ¿no? Este es para el dato del alcance máximo, este es para la altura máxima, este es el tiempo de vuelo, ¿no? Este X máximo es alcance máximo, es la máxima distancia que este cuerpo va a recorrer en el eje horizontal. El Y máximo es la altura máxima. El tiempo de vuelo es el tiempo de subida más el tiempo de bajada, ¿no? Entonces vamos a resolver los ejercicios que corresponden a esta segunda parte. Si un proyectil, dice acá, un proyectil es lanzado desde un plano horizontal con una velocidad inicial de, me está dando la velocidad, mira, en función de sus vectores unitarios, ¿sí? Entonces, este dato de la velocidad v que me da en el problema, esta velocidad que es 6i más 8j, si un cuerpo es lanzado con esas dos velocidades, ya me está dando la velocidad en el eje X. En el eje X su velocidad es 6 metros por segundo. Y en el eje Y su velocidad es 8 metros por segundo, ¿no? Entonces acá ya no necesitamos el ángulo de inclinación ni nada por el estilo. Este cuerpo sube y está de bajada, ¿no? Sube y está de bajada. Muy bien, ¿qué es lo que nos pide? Determine la altura máxima que alcanza el proyectil. Para hallar la altura máxima, sabemos que se necesita únicamente de su velocidad inicial. Y sabemos que la altura máxima es velocidad inicial en el eje vertical al cuadrado sobre 2 veces gravedad. 8 al cuadrado entre 20 sería, ¿no? 8 al cuadrado, 64 entre 20, 3,2 metros. Esa es la altura máxima que va a alcanzar este cuerpo. Siguiente, número 2. Vamos a marcar en la anterior. La alternativa correcta es de 3,2, ¿no? La alternativa D.
Un proyectil es disparado formando un ángulo de 53 con la horizontal, ¿no? Y alcanza un edificio alejado a 24 metros, dice, en un punto que se encuentra a 12 metros por encima del nivel de lanzamiento. Entonces dice que hay un proyectil que se lanza, dice, ¿no? Con una inclinación con la horizontal de 53 grados, lo que nos indica, hacia un punto donde está a 24 metros, dice, ¿no? Con la horizontal y alcanza un edificio alejado a 24 metros. Y ese edificio, y este cuerpo dice que impacta, ¿no? A un punto de este edificio que tiene una altura o está a 12 metros por encima del nivel de lanzamiento, dice, ¿no? O sea, tiene una altura de 12 metros el edificio. Calcule la rapidez de disparo, ¿no? Entonces acá no nos da la velocidad inicial con la cual se está lanzándose este cuerpo. Entonces, ¿qué hacemos? Vamos a descomponer aquí en el eje horizontal, va a ser velocidad inicial por coseno de 53 grados y la velocidad en el eje vertical va a ser velocidad inicial por seno de 53 grados, ¿no? 53 grados. Muy bien, tengo dos ejes en donde tengo que analizar, ¿no? Analizamos en el eje X. Mira, el dato de tiempo va a ser el mismo para ambos. Este dato de tiempo, tanto para el eje horizontal como para el eje vertical, va a ser el mismo dato que se va a emplear, ¿sí? El mismo dato. Entonces, en el eje X, vamos a colocar en el eje X, la distancia de 24 metros va a ser igual a la velocidad inicial por coseno de 53 grados multiplicado por ese tiempo t. Resolviendo, coseno de 53 es 3 quintos, entonces el quinto va a pasar a multiplicar a 24 y el 3 baja a dividir. Tenemos velocidad inicial por el tiempo. 24 entre 3 es 8 por 5, 40. O sea, acá hay un dato que estoy obteniendo, un datito que estoy obteniendo que nos va a servir para el siguiente eje, ¿no? O sea, velocidad inicial por el tiempo me sale 40. Ahora analizamos en el eje Y. En el eje Y. En el eje Y tengo altura 12. Velocidad inicial es velocidad sub 0 por seno de 53 grados por el tiempo t, el cuerpo está de subida, menos 5t elevado al cuadrado. Reemplazo datos, tengo 12. Seno de 53 es 4 quintos de la velocidad inicial por el tiempo, menos 5t elevado al cuadrado. Y en esta segunda parte me doy cuenta de que aquí aparece este datito que ya tengo arriba, ¿no? Velocidad inicial por el tiempo es igual a 40. Entonces reemplazamos aquí. 4 quintos por 40 menos 5t elevado al cuadrado. A este lado completamos con 12, ¿no? 40 entre 5, 8 por 4, 32. 12, ese 32 pasa a restar a este lado, igual a 5t. Entonces sería acá 12 menos 32 igual menos 5t elevado al cuadrado. 12 menos 32 sería 20, ¿no? Menos 20. Con este menos se positiviza. 20 entre 5 sería 4. Raíz cuadrada de 4, 4 segundos. Entonces ya tengo el tiempo, ¿no? No sé si eso nomás nos pide. No, nos pide la rapidez de disparo. Si el tiempo es de 4 segundos, voy a reemplazar, mira, en esta partecita de acá, ¿no? Entonces reemplazamos. Van a disculpar, mi plumón digital está muy grave.
reemplazando en velocidad inicial por el tiempo igual a 40, ¿no? Velocidad inicial por el tiempo 40, velocidad inicial es la que vamos a calcular, tiempo nos ha salido 4. Entonces esa velocidad inicial va a ser 10 metros por segundo. Está grave, ¿verdad? Vamos a hacerlo con el mouse. Velocidad inicial por el tiempo. Esto nos va a salir como dato 40. Reemplazamos. Tiempo nos ha salido 4. 4 baja a dividir a 40. Entonces la velocidad inicial, ¿cuánto va a ser? 10, ¿no? Va a ser 10 metros por segundo. $10 metros por segundo. Alternativa correcta. Vamos a ver cuál de las alternativas es correcta, la número 2. La alternativa A sería, ¿no? La alternativa A. Pasamos al siguiente ejercicio número 3. Número 3. Desde lo alto de una torre de 16 metros de altura se lanza un hueso con una rapidez de 20 metros por segundo, dice, ¿no? Formando un ángulo de 53 grados por encima de la horizontal. O sea, desde lo alto de una torre se lanza, dice, ¿no? Un hueso, por decir, esta es la torre, ¿no? Desde acá dice que se lanza con una inclinación de 53 grados, dice, ¿no? Y me da la velocidad, creo, ¿no? Sí me da la velocidad, 20 metros por segundo. Pues acá la inclinación es de 53 grados y la velocidad es 20 metros por segundo. Determine la aceleración constante con que debe correr un perro a partir del reposo. Entonces el perrito debe estar por acá, ¿no? O sea, desde el reposo, velocidad inicial 0, ¿con qué aceleración debe de correr este perrito para que pueda alcanzar el hueso cuando esté a punto de caer al piso? ¿No? Entonces el hueso va a tener esa trayectoria. Entonces, para poder calcular esa aceleración para el perrito, debo averiguar qué distancia horizontal debe recorrer este, ¿no? ¿Qué distancia? Que va a ser la misma distancia que va a recorrer también el hueso, ¿no? El hueso, cuando tiene esta trayectoria parabólica, alcanza la misma distancia horizontal que el perrito. Entonces, esas dos distancias son iguales, ¿no? Ahora, esa distancia la puedo calcular con los datos del hueso, ¿no? Pero me faltaría aquí el tiempo. El tiempo se puede calcular con la altura, claro, con la altura que me está dando, ¿no? Me dice que esta torre tiene una altura de 16 metros, dice, ¿no? 16 metros. Entonces, con esta alturita voy a calcular el dato de tiempo primero, ¿sí? Hay que encontrar el dato de tiempo. Ahora, descomponemos las velocidades. Esta velocidad que me está dando de 20 metros por segundo, no se trabaja con eso, ¿no? Trabajamos con la velocidad que se va a descomponer en el eje X y en el eje Y. Teniendo en cuenta que el ángulo de inclinación es 53 grados, entonces 20 por coseno de 53 ya 3 quintos, 12 sería acá, ¿no? La velocidad en X sería 12. 20 por coseno de 53, 12 sería aquí la velocidad. Y en el eje vertical sería 4 por 4, 16 acá. La velocidad sería 16 metros por segundo. Ya tengo descompuesta la velocidad en X y en Y. Entonces calculamos ese tiempo t con la altura que me está dando, ¿no? Altura, utilizamos la formulita de la altura. Altura es igual a la velocidad inicial por el tiempo. El cuerpo está de subida, va a ser menos acá, ¿no? Menos 1/2
de la gravedad por el tiempo al cuadrado. Esa alturita es 16 metros. La velocidad inicial es 16 por el tiempo t menos 5t elevado al cuadrado, ¿no? Entonces, nuevamente aquí también vamos a dividirlo entre 5 a toda la ecuación y dejar la ecuación de esta manera. T al cuadrado menos 3,2 por el tiempo t más 3,2 igual a 0, ¿no? Entonces de acá el tiempo me va a salirme 4 segundos. Sí, nos sale 4 segundos, ¿no? Entonces debemos buscar los numeritos que multiplicados me dé 3,2 y sumados menos 3,2 es 4 segundos. Entonces si el tiempo es 4 segundos, vamos a calcular la distancia, ¿no? La distancia que alcance, el alcance horizontal que da el huesito. Entonces calculamos distancia horizontal que alcance el huesito en 4 segundos, va a ser velocidad en X. Para el hueso se considera la velocidad en el eje X, ¿no? Porque hemos dicho que en un movimiento parabólico tiene estos dos movimientos, en el eje X y en el eje Y. Entonces, en el eje X tenemos distancias igual a la velocidad por el tiempo. Tengo la velocidad que vale 12, tengo el tiempo 4 segundos. Esa distancia, ¿cuánto va a ser? 48. 48. Esa misma distancia vamos a emplear ahora para el perrito y averiguar con qué aceleración debe de correr, ¿no? Desde el reposo para que pueda alcanzar el huesito. Distancia es igual a la velocidad inicial por el tiempo más un medio de la aceleración por el tiempo. Distancia 48. Velocidad inicial 0. Un medio de la aceleración. El tiempo es el mismo, ¿no? 4 al cuadrado. 4 al cuadrado, 16 entre 2, 8. Entre 48 entre 8. La aceleración me sale 6 metros por segundo al cuadrado. Vamos a averiguar dónde está esa alternativa. Alternativa E, ¿no? Siguiente, número 4. Número 4, a ver qué dice. Se muestra un proyectil que realiza un movimiento parabólico de caída libre, dice, ¿no? O sea, la figura nos está mostrando justos la posición en la cual se encuentra, dice, luego de 3,5 segundos de su lanzamiento. Calcule la rapidez inicial del lanzamiento. O sea, para este proyectil, sabemos que todo proyectil se lanza en un punto, teniendo en cuenta siempre con la horizontal, ¿no? Entonces, hay una inclinación, inclusive un ángulo de inclinación aquí. Este proyectil sube hasta el punto más alto y está de bajada. Entonces, lo que me está mostrando en esta gráfica es cuando el cuerpo ya está de bajada, ¿no? Por decir, está por aquí. Ahí está el cuerpo. ¿Qué velocidades presenta aquí? Dice, la velocidad resultante que presenta es de 25 metros por segundo y el ángulo con la horizontal aquí es 37 grados. Si es 37 grados, entonces puedo descomponer en X y en Y, ¿no? En X va a ser 20, esta velocidad va a ser 20 metros por segundo, y en el eje Y va a ser 15. Aquí es 15 la velocidad, ¿no? En el eje Y. El tiempo que transcurre es en 3,5 segundos. Muy bien, tenemos el dato de tiempo, tenemos la velocidad final en el eje vertical. Voy a encontrar cuánto vale la velocidad inicial en el eje Y. En el eje Y. Porque en el eje X es la misma velocidad que se tiene aquí.
Hemos dicho que la velocidad en el eje X no cambia, ¿no? Se mantiene constante. Entonces, aquí ya se tiene 20. Averiguamos entonces en el eje vertical. Acá lo voy a poner en el eje Y. Velocidad final. Velocidad final es igual a la velocidad inicial. El cuerpo está de subida menos gravedad por el tiempo. Velocidad final vale 15. No sé cuánto vale la velocidad inicial. Menos la gravedad vale 10 y el tiempo es de 3,5, ¿no? Ahora, ese 15, que es la velocidad final, le vamos a asignar un signo negativo porque es una velocidad que está mirando para abajo, ¿no? Se forma vectorial, la velocidad tiene como signo negativo, sería menos 15. Menos 10 por 3,5 sería menos 35. Pasa a este lado con más 35. Por lo tanto, la velocidad inicial en el eje vertical va a ser 20 metros por segundo, ¿no? Esa es la velocidad que se tiene en el eje Y. ¿Ya? En el eje Y. Mira, si la velocidad en el eje Y nos ha salido 20 metros por segundo y en X también es 20, entonces, ¿cuánto vale esta velocidad resultante, ¿no? Esa velocidad principal con la cual se lanza. ¿Cuánto vale? 20 raíz cuadrada de 2. Y eso es lo que nos pide en el problema. La velocidad inicial del lanzamiento va a ser igual a 20 raíz cuadrada de 2. 20 raíz cuadrada. Disculpe, ¿me podría mostrar la pregunta número 2? Un momento. La 2, aquí tenemos, ¿no? Igual se le va a compartir el PDF en un instante. Ustedes ya lo pueden revisar también, ¿no? En el Classroom. Muy bien, pasamos entonces al siguiente que vendría a ser la número 5, ¿no? La número 5. Esta es la número 3, la número 4. La número 5. La esfera abandona el plano inclinado con una velocidad de 20 metros por segundo. O sea, esta esferita que está subiendo por este plano inclinado dice que abandona, o sea, se desprende en el punto A con una velocidad de 20 metros, 20 raíz cuadrada de 2 metros por segundo. Determina el alcance horizontal desde A hasta que impacta al piso, dice, ¿no? Entonces, más o menos se tiene esta idea. Desde este plano inclinado, vamos a recortarla. Entonces, este abandona el plano inclinado en este punto, ¿no? Abandona con una velocidad de 20 metros, 20 raíz cuadrada de 2. 20 raíz cuadrada de 2 metros por segundo. Entonces, este empieza a tener un movimiento parabólico, ¿no? Empieza a tener un movimiento parabólico hasta que llega al piso. Entonces, la pregunta es, ¿a qué distancia de este punto A? O sea, ¿a qué distancia cae? Dice, ¿no? Esa distancia es lo que nos está pidiendo. La distancia. Entonces, para poder determinar esa distancia necesito dos valores. Saber cuánto es la velocidad en el eje X y saber en cuánto tiempo va a impactar en el suelo. Pues para allá el tiempo, ya tengo esta altura de 25 metros. Con esa alturita voy a determinar el tiempo t. Y la velocidad en X vamos a determinar con la velocidad que se tiene aquí, con el ángulo, que es el mismo ángulo de 45 que se va a trasladar, ¿no? Entonces, si nosotros despejamos o descomponemos la velocidad de 20 raíz cuadrada de 2, en X la velocidad va a ser 20, ¿no? 20 metros por segundo. Y en el eje Y la velocidad va a ser también 20, ¿no? Sabemos ya eso por ángulos notables que cuando la resultante es 20 raíz cuadrada de 2,
los dos lados o los dos catetos tienen el valor de 20. ¿No? Entonces, muy bien. Con la velocidad en el eje vertical, o sea, en el eje vertical vamos a determinar lo que es el tiempo, ¿no? Entonces, voy a colocar en Y, en el eje Y, altura de 25 metros, es igual a 20, que es la velocidad por el tiempo, menos la mitad de la gravedad, porque el cuerpo está subiendo, menos 5t al cuadrado, ¿no? Dividimos entre 5, entonces voy a tener, acomodamos nuestro tiempo t al cuadrado menos 4t menos 5 igual a 0, ¿no? De acá obtenemos el dato de tiempo. Dos números que multiplicados me den menos 5 y sumados me den menos 4. Entonces t menos 5 y el otro paréntesis t más 1 igual a 0. De acá el tiempo t me va a salir 5 segundos, ¿no? 5 segundos. Tengo el tiempo de 5 segundos y tengo la velocidad de 20 en el eje X. Ahora me voy al eje X, ¿no? Porque en el eje X es ahí donde yo voy a calcular esa distancia de igualando la velocidad por el tiempo. Igualando la velocidad por el tiempo, ¿no? Reemplazo datos, la velocidad en X vale 20, el tiempo que he calculado 5, por lo tanto la distancia es de 100 metros. 100 metros, ¿no? Vamos a revisar la respuesta que también nos dan aquí. Respuesta C, dice, ¿no? La número 5. Pasamos a la siguiente, número 6. Un proyectil se lanza desde el punto A, dice, con una rapidez de 25 metros por segundo, tal como se indica en la figura. A ver, ahí está la figura, ¿no? Tal como se indica en la figura. Este choca elásticamente en el punto B, dice. ¿Mm? En el punto B para finalmente impactar en el punto C. Determine a qué distancia del punto de lanzamiento impacta C. Entonces me está pidiendo a qué distancia del punto de lanzamiento cuando retorne llegue al punto C, ¿no? Cuando se trata de choques elásticos, hay un método muy sencillo que se emplea para poder resolver este ejercicio. ¿No? Por ejemplo, tengo la trayectoria. El cuerpo se dispara en este punto, ¿no? Con un ángulo de 53 grados y está a 20 metros de una pared vertical. Cuando este choque elásticamente va a rebotar con la misma velocidad y cae, mira, a una distancia que está detrás del punto de lanzamiento. Y la pregunta es calcular esta distancia, ¿no? Entonces, para ello, ¿qué hacemos? Hay diferentes tipos de análisis. Vamos a tomar nosotros en cuenta la más cortita. La más cortita que nos dice, prolongamos esta línea a la derecha y también prolongamos. Es como si no existiera este muro, ¿sí? Por un instante vamos a obviar este muro vertical. Entonces, ¿qué pasaría si no existiera este muro? El cuerpo va a seguir su trayectoria parabólica, ¿no? Y va a llegar a este punto. A ese punto, ¿no? Entonces le vamos a asignar, si en la gráfica vale A y vale el punto B, cuando rebota del punto B, va a haber un momento en que alcance un punto C. Y finalmente va a ser un punto D, ¿no? A ver, vamos a asignar otra letra, que sea el punto P. Y llega al punto C. Ahora, si obviamos la pared vertical, inicia en A, llega al punto B, pasa por el punto B, y el cuerpo también va a alcanzar su punto más alto. P le vamos a colocar, pero va a ser una P', ¿no? Y va a impactar en el punto C. Entonces, completamos acá ese punto, esa distancia hasta el punto C. Esa distancia hasta el punto C va a ser igual a la distancia de su reflejo, ¿no? Es como si esta pared vertical fuera un espejo y al fondo vamos a ver la trayectoria que este cuerpo está realizando, ¿no? Vamos a ver la trayectoria. Y la distancia sabemos que un espejo plano es la misma distancia que está al fondo. Entonces reemplazamos, aquí la distancia va a ser 20 más X también, ¿no? 20 más X. Muy bien. Obviando la pared vertical, la única distancia que vamos a considerar va a ser esta, ¿no? Esa va a ser nuestra distancia horizontal, ¿no? ¿Y cuánto va a valer esa distancia horizontal? Sumamos todas las distancias, va a ser 40 más X. Ahí está, ¿no? Olvidándonos y obviándonos de la pared vertical, esa va a ser el alcance horizontal que este cuerpo va a describir.
Cuando un cuerpo tiene una trayectoria parabólica, calculamos, mira, su tiempo de vuelo, ¿no? Podemos calcular su altura máxima también. Como nos pide acá distancia, esa distancia está en el eje X, entonces vamos a calcular teniendo el dato de tiempo y teniendo el dato de la distancia también, ¿no? Me da la velocidad, aquí me da la velocidad de lanzamiento, dice que se lanza con una velocidad de 25 metros por segundo y me da la inclinación que es de 53 grados. ¿Qué vamos a hacer? Vamos a descomponer esta velocidad. Ya sabemos cómo se descompone, entonces yo voy a completar únicamente con los datos que va a ir, ¿no? A ver, en el eje X va a ser 25 por coseno de 53. Y esa velocidad me sale, coseno de 53 sería 3 quintos, ¿no? 15 sería la velocidad acá. Aquí sería 15 metros por segundo. Y en el eje vertical va a ser 20 metros por segundo. Ya está descompuesto, ¿no? Porque me daba el dato principal de la velocidad, que era este datito. Muy bien, ahora sí vamos a calcular entonces el alcance, la distancia X, ¿no? Vamos a trabajar para todo eso en el eje X. A ver, en el eje X, la distancia horizontal es igual a la velocidad en X por el tiempo t. Pero este es un tiempo llamado tiempo de vuelo, ¿no? Esa distancia que estamos considerando va a ser la suma de las distancias que hay, 40 más X. La velocidad nos ha salido 15, ¿no? Ahora, este tiempo es tiempo de vuelo. Y el tiempo de vuelo es igual a 2 veces velocidad en el eje Y, que nos ha salido 20. Sí, está bien, 20, así de acá, ¿no? 20 sobre la gravedad, que vale 10. Entonces sería aquí 2 por 20, 40 entre 10, 4 por 15, 60. Igual a 40 más X. ¿Cuánto sale X? 20 metros. ¿No? Es un método sencillo, me parece, por este método. O sea, es un procedimiento sencillo utilizando este método para casos que se tenga para choques elásticos. ¿Cuál es la alternativa correcta? La B. Tenemos la alternativa B. Pasamos a la número 7. 7, ¿dónde está? Aquí está. Dice, dos proyectiles A y B se lanzan simultáneamente tal como se muestra en la figura. Calcule la rapidez inicial en metros por segundo y el tiempo en segundos que tardan en colisionarse, ¿no? Entonces, de acuerdo a la grafiquita, tenemos los siguientes datos. Por ejemplo, se tiene en la gráfica dos proyectiles, proyectil A y proyectil B. Cada uno tiene su respectiva velocidad. Por ejemplo, para A tenemos su velocidad principal, su ángulo de inclinación. Para el proyectil B tenemos su ángulo de inclinación. No sé cuánto vale esta velocidad principal, es la que nos pide hallar. Y hay una distancia de separación de 40 metros. Cuando estos dos proyectiles van a chocar o van a impactar en este punto, ambos van a alcanzar la misma altura, ¿no? Cuando estos choquen en ese punto, ambos van a alcanzar la misma altura. Por otro lado, el proyectil A recorre un espacio horizontal hasta el punto donde se da el choque, y el proyectil B también recorre un espacio horizontal hasta el punto del choque. Entonces acá voy a tener dos distancias horizontales, ¿no? Una distancia para el proyectil A y una distancia para el proyectil B. Acá hay una altura en común para ambos, ¿no? Es la misma altura que ellos alcanzan. Entonces vamos a analizar para los dos cuerpos primero las alturas, ¿sí? Debido a que la altura que va a alcanzar el proyectil A es igual a la altura que va a alcanzar el proyectil B. Vamos a ver. Reemplazamos. Entonces las alturas para ambos son iguales.
Altura igual a velocidad inicial por el tiempo de subida menos 1 medio de la gravedad por el tiempo al cuadrado. 20t menos 5t elevado al cuadrado. Al otro lado sería velocidad inicial por el tiempo t menos 5t elevado al cuadrado, ¿no? Así sería. Se van esos 5t en ambos lados porque tiene el mismo signo. Entonces la velocidad inicial, acá no podemos obtener la velocidad inicial. 20, no. A ver. 20t menos 5t elevado al cuadrado igual a la velocidad inicial. Allá acá me faltaría. Aquí me faltaría descomponer, ¿no? Entonces, para el proyectil, ¿ves? Se tiene que descomponer aquí su velocidad. En el eje Y va a ser velocidad inicial por seno de 53 grados. Y en el eje X va a ser velocidad inicial por coseno de 53 grados. A ver. Entonces sería acá velocidad inicial. Coseno de 53 grados por el tiempo t. Coseno de 53 sería 3 quintos, ¿no? 3 quintos de la velocidad inicial por el tiempo t. Y a este lado 20t. Se van los tiempos. Vamos a calcular aquí. Si se van los tiempos y calculamos la velocidad inicial. Velocidad inicial sería 5 por 20, 60 entre 3. 60 entre 3 sería 20, ¿no? 5 por 20, 100. 5 por 20 sería 100 entre 3. Coseno de 53. Ay, acá también estoy mal, pues. Aquí estoy mal. Para el proyectil A no se está descomponiendo la velocidad en X. A ver. Esta no es 20. Esa velocidad de 20 es para la velocidad principal. $37 y 5. Aquí sería 20 por coseno de 37. 16. Y al otro lado sería 12. Entonces la velocidad aquí sería 16. 16. Este plumoncito ya está en las últimas. 16 y en el eje vertical 12 metros por segundo, ¿no? Ahora sí. 12 por t menos 5t elevado al cuadrado es igual a la velocidad inicial por seno de 53 grados por el tiempo t menos 5t elevado al cuadrado. 12t es igual a la velocidad inicial. Seno de 53, 4 quintos. Entonces sería 5, pasa a multiplicar a 12, sería 60. 60 entre 4 quintos, ¿no? Esa va a ser la velocidad inicial. La velocidad inicial sale 15. ¿Ya? 15 metros por segundo. Si la velocidad inicial sale 15, ¿cuánto es el tiempo? Dice, ¿no? Que tardan en colisionar. Ese tiempo es el mismo para ambos. Entonces, para poder determinar ese tiempo, lo que vamos a hacer es igualar, no, sumar la distancia acá, ¿no? Distancia que recorre el móvil A más la distancia que recorre el móvil B va a ser igual a 40 metros, que es la distancia de separación. Es la distancia de separación, ¿no? La distancia que recorre el móvil A va a ser la velocidad 16 por el tiempo t, más la distancia que recorre el móvil A, velocidad inicial por coseno de 53, sería la coseno de 53 grados por el tiempo t igual a 40, ¿no? Coseno de 53 es 3 quintos, sería acá. 3 quintos. Acá tengo 16t más 3 quintos de la velocidad inicial por el tiempo igual a 40. Conocemos la velocidad inicial. Nos ha salido 15, ¿no?
esta es 3/5. 3/5 de 15, que es la velocidad inicial, por el tiempo t. Aquí es 16 por el tiempo t más 3, igualamos a 40. A ver, y calculamos el tiempo t, ¿no? 15 entre 5, 3 por 9, por 3, 9, más 16, 25t. Entonces aquí es 25t igual a 40. Simplificamos, ¿no? El 25 va a pasar a dividir a 40, sería 40 entre 25. El tiempo t es igual a 40 entre 25. Y ese dato me sale 40 entre 25 no es 2, es menos de 2, ¿no? ¿Cuánto me sale? 1,6 es. Vamos a ver. Entonces la velocidad sale 15 y el tiempo 1,6. Alternativa correcta para la número 7 es la alternativa A, ¿no? La alternativa A. Muy bien, pasamos ahora a la número 8 y el último ejercicio de esta noche. Ya tenemos la respuesta correcta, dice que es 75, ¿no? Vamos a revisar de dónde sale esa respuesta de 75 aquí. En otro planeta, la aceleración de la gravedad, dice, tiene una inclinación de 53 grados con la superficie, claro, con la superficie, dice, ¿no? Como muestra en la figura. O sea, en otro planeta, la aceleración de la gravedad no es vertical como la Tierra, sino tiene una inclinación de 53 grados. Y el proyectil se lanza perpendicularmente con una velocidad de 40 metros por segundo respecto de la superficie. Calcula el recorrido horizontal, o sea, la distancia horizontal. Muy bien, para poder calcular esa distancia horizontal, vamos a calcular la altura máxima que sube. ¿Sí? Altura máxima que este experimenta va a ser igual. Sabemos que para la altura máxima solo necesitamos la velocidad de lanzamiento, ¿no? Es 40 al cuadrado sobre 2 veces gravedad. Sería aquí 20, ¿no? 40 al cuadrado, 1600 entre 20 sería 80. No, estoy mal un ratito, estoy mal acá. A ver, si me dice que la gravedad tiene una inclinación, o sea, tiene una inclinación de 53 grados, ¿no? Con la superficie horizontal. Entonces, esta gravedad que está inclinadito, no la voy a emplear tal como está, sino tengo que descomponer esa gravedad, ¿no? Voy a descomponer tanto en el eje vertical como en el eje horizontal. Entonces, la que yo voy a necesitar es en el eje vertical, ¿no? Entonces, acá sería gravedad por seno de 53 grados. Seno de 53 grados, ¿no? Seno de 53, 4/5. Por lo tanto, la gravedad en el eje vertical no es 10, sino va a ser 8 metros por segundo. Entonces acá va a ser 16, ¿no? 16, 2 por 8, 16. Entonces la altura máxima alcanzada va a ser 100 metros. 100 metros. Muy bien, ahora sí completamos con un triángulo para poder calcular la distancia. Esta es la altura máxima que alcanza utilizando la misma inclinación de la gravedad de los 53 grados. Calculamos la distancia horizontal. Entonces, de forma 53 grados. Y lo que queremos averiguar es esta distancia, ¿no? Esta distancia es equivalente a 3K, de acuerdo a los triángulos notables. Y este de acá es 4K, ¿no? Pero esa altura ya la tenemos calculada. Ese 4K vale 100. Si vale 100, ¿cuánto vale la constante? 25 es, ¿no? La constante vale 25. Entonces, la distancia horizontal va a ser igual a 3 por 25, 75, ¿no? De ahí sale esa respuesta de 75 en este problema número 8. Van a disculpar, jóvenes estudiantes, que esta vez me haya fallado el plumón digital.
Estoy yendo con el mouse ahorita. Muy bien, hemos culminado las clases correspondientes a la semana número 3. Voy a mejorar este solucionario, jóvenes. Tengo clases el día jueves. Voy a mejorar y se los voy a compartir un PDF un poco mucho mejor, ¿no? Porque este nos va a salir grave, este PDF. ¿Pueden salir ya de aula, jóvenes? No. Sí, al Classroom se va a subir el material, el Classroom, ¿no? Como de las semanas anteriores también. Pero el material del PDF sí se tiene que mejorar, ¿no? El día jueves yo tengo clases. Voy a arreglar mi lapicerito que me ha fallado el día de hoy. Ah, número, así no comparto, así número. Disculpe, en la 2, Sí. usted le puso 4, creo que salió 2. ¿Parabólico o caída libre? Parabólico. 4 le puso, creo que es 2. El tiempo. Ah, el tiempo. 20 entre 5. Ah, ya tiene razón, joven, tiene razón. Aquí debía ser 2 nomás. Raíz cuadrada de 4 es 2 segundos. Y acá también se corrige, sería 2. Entonces, la velocidad no sería 10, sino va a ser 20, ¿no? 20. A ver, vamos a ver. Esta es la número 2, ¿no? Voy a revisar el cuadernillo que nos ha proporcionado el coordinador. La número alternativa. Sí, es la alternativa E. Tiene razón, joven. Gracias por la observación, más bien. Entonces ya está corregida la pregunta 2. La respuesta correcta es de 20 metros por segundo. Ya, pero esto lo voy a mejorar para el día jueves.